Hay personas que en sus proyectos personales, laborales, de estudio, están frustradas y están estancadas porque le abrieron puertas a la resignación. Dijeron: pastor, es que no lo haya intentado. He intentado tanto que siento que no hay nada que hacer. Así que voy a invitarle a que leamos la palabra del Señor, y luego de leer la Biblia le voy a hablar de los dos principios con los cuales considero que hoy va a ser una buena noche para que nos levantemos y venzamos la resignación en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, lo siguiente: mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31, cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante pudieron ver, y luego lo siguieron. Amén y amén. Y esta historia de estos hombres ciegos me parece supremamente oportuna para hablar de la resignación por varias razones. La ceguera es una condición bastante especial en la época de la cual estamos leyendo la palabra de Dios. La ceguera era una condición que impedía a una persona acceder a los privilegios que la sociedad demandaba. Pero no solamente esto. Para la cultura judía, ser ciego era sinónimo de estar cargando los pecados de sus antepasados. Dicho de otra manera, el que no podía ver tenía un estigma, estaba bloqueado en la vida, pero además era juzgado incluso por pecados que no le pertenecían a él. Decían cosas como: si este niño o este muchacho o esta persona nació ciega, es por culpa de los pecados de sus padres o de sus antepasados, y ahí están las consecuencias, incluso siendo una persona inocente. Y esta condición era tan deplorable en la época que traía una limitación total. El ciego no podía soñar con casarse. El ciego no podía soñar con tener una familia. El ciego no podía soñar con aspirar a un buen empleo. Es más, la gran mayoría de ellos tenían como ocupación la mendicidad. Vivían de la compasión de las personas. Vivían de la ayuda de las personas que en la calle decidían darles algo a ellos. Era un buen escenario para estar en algo llamado resignación. ¿Cree usted que humanamente ellos podían hacer algo para que la historia de su vida cambiara? Con toda seguridad la respuesta es no. No había nada que hacer. Ya tenían que acostumbrarse a ese estilo de vida, tenían que adaptarse a esa nueva realidad, y por más de que soñaran, no había nada que pudieran hacer. Y es que la resignación no bloquea los sueños. Una persona resignada, aunque está resignada, sueña con tener una vida diferente. Un esposo resignado, aunque está resignado, sueña con que algún día su esposa cambie. Una esposa resignada, aunque está resignada, guarda en el corazón la esperanza de que algún día ese hombre pueda cambiar. Un padre resignado, aunque está resignado, anhela que algún día sus hijos puedan cambiar. El problema no es soñar, puede soñar. El gran problema del resignado es que por más de que sueñe, sabe que esos sueños parecen quedar en el ocaso o en el vacío, y no hay nada que pueda solucionarlos. Sin embargo, hoy le quiero mostrar el primer principio de esta palabra llamada vence la resignación, y es este: aquellos hombres en medio de su resignación, en primera instancia decidieron luchar por su milagro. Quiero que por favor levante la mano derecha a todo el mundo y diga conmigo: voy a luchar. Fuerte, diga: voy a luchar por mi milagro. Otra vez diga: voy a luchar
por mi milagro. Yo sé lo que le estoy diciendo y pensé muy bien en las palabras ahí escritas. No le dije que luche por un cambio, porque cuando nosotros luchamos por un cambio, el que está haciendo las cosas es usted, somos nosotros. Cuando usted trabaja por un cambio, son sus acciones, son sus decisiones, son sus estrategias, son sus herramientas. Pero la palabra milagro significa que no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios pueda hacer. Y estos hombres tenían claro. Por eso en medio de la multitud, ellos eran mendigos en medio de Jericó, no podían ver absolutamente nada, pero escucharon la multitud, escucharon a la gente hablar y dijeron: ¿qué es lo que está pasando aquí? Un mendigo, ¿qué podría decir? Hay mucha gente, significa que va a haber mucho dinero, significa que me van a dar bastante, hay una multitud aquí. Pero yo me los imagino a ellos conversando, diciéndole un ciego al otro: vente para acá, tú vas a ser el ciego de la noche, Andresito. Listo, corre para acá. Agacha la cabeza, cierra los ojos, mire para abajo. Imagíneme de aquí estamos los dos, diciéndole: ¿oíste? ¿Qué es esta bulla? Usted era ciego, no mudo, hermano, hable. Diga: no sé. No sé, no. Más duro, no sé. No sé. Vamos a preguntar. Se fueron a preguntar. Y en medio de la pregunta, alguien tuvo que haberles dicho: es que por aquí está pasando el Mesías. Por aquí está pasando uno que ora por los ciegos y los sana. Por aquí está pasando uno que cuando ve a los paralíticos los hace caminar. Por aquí está pasando uno que tiene fama de haber alimentado a multitudes. Por aquí está pasando un hombre que no es de esta tierra. Por aquí está pasando el hombre más famoso de esta región. Yo creo que ellos no se miraron, no podían mirarse, pero ellos y se pusieron de acuerdo y dijeron: tenemos que hacer algo aquí, no podemos perder esta oportunidad. Es que llegó alguien que es capaz de sacarme de la resignación. Lo que te estoy diciendo en esta noche es que cuando tienes cosas que tú dices: pastor, he intentado, pastor, he tratado, pastor, estoy cansado, pastor, no puedo, pastor, estoy impedido, Cristo es capaz de hacer lo que en tus fuerzas nunca has podido hacer. Y si alguien me está entendiendo, le voy a rogar que grite amén en esta noche. Para Cristo todo es posible, pero tienes que luchar. ¿Por qué? Póngase la mano en el corazón, diga: por mi milagro hay que luchar. El versículo 30 nos lo dice. Mire, la palabra del Señor dice: dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino, estaban en su posición. ¿Cuál era la posición de ellos? Ser mendigos, pedir. En su adaptación, en su resignación. Pero luchar por el milagro significa que lo primero que yo debo vencer es esa idea de que lo que yo he tratado de cambiar y no he podido cambiar se va a quedar así. Es la primera idea que tienes que vencer. Yo creo que esos hombres dijeron: ¿sabes algo? Yo creo que el único que nos puede devolver la vista es ese Jesús que está por ahí pasando. Lo peor que puede pasar es que no nos sane, pero vamos a intentarlo. ¿Cuántas veces lo que alimenta nuestra resignación es que decimos: ya yo lo he intentado tantas veces, yo tanto que he tratado, yo tanto que me he esforzado, yo tanto que he pedido, yo tanto que he dicho? Pero hoy el Espíritu Santo trajo esta palabra y no es casualidad, porque yo sé que hay gente que está sentada viendo este mensaje diciendo: pastor, ya colgué los guayos, ya me resigné, ya dije no voy a pelear más. Pero toma la palabra del Señor como una respuesta del cielo, porque por algo Dios plantó esta palabra en esta noche y en este momento para ti. Y lo que Dios hoy te está diciendo es: vuelve a intentarlo, pero no en tus fuerzas. Ahora ve y busca un milagro. No busques lo que tú puedes hacer, ve y busca lo que Cristo puede hacer, porque lo que tú puedes hacer es limitado, pero lo que Cristo puede hacer es ilimitado, y eso es más grande, eso es mejor, eso es más poderoso. Ellos vencieron su resignación. Y mire lo que dice la Biblia: entonces comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31, aquí viene lo segundo que hay que vencer. Cállense, les gritó la multitud. ¿Qué hizo la gente? Los mandó a callar. Qué interesante que cuando una persona decide salir de las resignaciones, no solamente tiene que vencer sus propias ideas, también tiene que vencer la oposición de otros.
¿Cuántas personas dicen, pastor, hay cosas en las que yo necesito una intervención de Dios, pero a veces es la misma gente la que silencia tu fe? A veces es la misma gente la que te dice, no pidas más por eso, cállate ya, no luches más por esto, ya no tiene sentido, guarda silencio. ¿Qué es lo que está? No molestes al maestro. Es que era impresionante lo que estaba sucediendo ahí. Por favor, levante la mano todo el que algún día ha estado en medio de una multitud. Levante la mano y yo los veo. En una plaza de mercado, en un centro comercial. Venimos de unas fechas bastante congestionadas. A ver, ¿cuántos fueron un centro comercial en el 24 esa semana de diciembre? Levante la mano y los veo que uno no sabe ni por dónde caminar. Uno pasa ahí todo apretado. Estos días un hermano me dijo, pastor, yo lo vi en un centro comercial y no me saludó. Le dije, hermana, ¿cómo hago yo para verla? Usted tenía que decirme, pastor, heme aquí. Y yo la saludo, pero tanto gentío. Y además la hermana mide como unos 60 peor. Se perdía en medio de la multitud. Estar en medio de las multitudes es complejo. Hace un tiempo yo fui a predicar a una cárcel y nos hicieron la celebración no en un salón, sino dentro del patio, o sea, en el escenario de los muchachos. Y estábamos ahí predicando, y cuando se acabó la prédica se dejaron venir todos. Pastor, dame un abrazo, padre. Y me hablaba todo el mundo. ¿Usted cree que yo lograba entender lo que la gente no podía? Y me hablaba uno y me hablaba el otro, y decía, yo trataba de sonreírles a todos, pero era difícil. Cuando estaba escribiendo esta prédica pensaba, yo decía, ¿cómo le habrá tocado a mi Señor? Todo el mundo diciéndole, ora por mí. Ay, Señor, tan lindo esta palabra. Ay, Señor, dame pan. Ay, Señor, dame peces. Ay, Señor, yo me imagino el tumulto. Los ciegos tenían que pelear contra eso. Y gritaron y dijeron, Señor, ten compasión de nosotros. La gente no le importó eso, porque hay batallas que son solamente tuyas y de nadie más. La gente los mandó a callar porque hay gente que no entiende el dolor de alguien que está resignado. La gente les dijo, guarden silencio. Porque a veces no podrás contar con el apoyo de los que están a tu alrededor. Pero cuando una persona quiere vencer la resignación, cuando una persona quiere salir de lo que siente que no ha podido, no tiene que poner sus ojos en la gente, tiene que poner sus ojos en Cristo y decir, hasta que Él me escuche, no voy a guardar silencio. Así me digan que no hay nada que hacer, no voy a guardar silencio. Así me digan que estoy siendo cansón, no voy a guardar silencio. Porque esos hombres estaban seguros que si Cristo lograba poner sus ojos en ellos, que si Cristo los podía ver, algo iba a suceder. Y en esta noche te lo voy a decir a ti en el nombre de Jesús. Año 2023 es año de la respuesta sobrenatural de Dios. No te importe lo que la gente te diga. Si la gente te manda a callar, si la gente no cree en tu hogar, si la gente no cree en tu sueño, eso va y viene. Con tal de que Cristo ponga sus ojos en ti, el resto no importa. Pon tu mirada en Cristo, porque la respuesta no viene del hombre, la respuesta viene del que todo lo puede y todo lo hace. Dígame amén, por favor. Ellos vencieron eso. No vencieron. Y entonces los mandaron a callar. Y cuando los callaron, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que los aburrieron y dijeron, ya no más. No. El versículo 31 dice, sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y mire, hay batallas que solamente se van a ganar cuando usted aprenda a insistir y a insistir y a insistir hasta que Jesús ponga sus ojos en usted. Muchos de nosotros creemos que la solución de nuestros problemas es que el problema se resuelva. No, la solución del problema no es que el problema se vaya. La solución del problema es que Cristo te vea. Porque cuando estás frente a Cristo, te vas a exponer a la perfecta voluntad de Él, que puede ser arreglarlo ya, arreglarlo después o darte paz. Pero no, escúchame esto, ellos sabían que Cristo les podía decir no. Pero ¿qué dijeron? Igual lo vamos a intentar. Vamos a hacerlo. Si Él logra tener compasión de mí, algo puede pasar. Lo peor que puede pasar es que sigamos aquí tirados. Por lo menos lo vamos a intentar. Y por eso contra todo pronóstico se levantaron a buscar la ayuda del Señor. Y es que la resignación se vence cuando logramos vencer la oposición. A veces, como le mostraba, la oposición está afuera, pero gran parte de las veces
La oposición vive dentro de nosotros. ¿Sabe? Ellos tenían la mejor excusa para no pararse a gritar a Jesús. Podían decir, es una multitud, es un maestro, es un rabino, nosotros somos mendigos. ¿Qué nos van a acercar delante de él? Yo creo que van a poner frente a Jesús a cualquier otra persona menos a nosotros. ¿Alguien no lo ha sentido alguna vez en medio de la resignación? Que dice, no, yo sí sé que Dios hace milagros, pero a mí, primero se los hace a otros que estén peor que yo. A mí, que tanto le he pedido, que tanto he esperado y no he visto cambio. A mí, que estoy cansado de intentarlo. Yo no creo que Él tenga algo reservado para mí. Pero ellos vencieron esa idea y dijeron, hoy puede ser el día en el que todo cambie. Y yo quiero traer esa palabra para ti en el nombre de Jesús en esta noche. Hoy puede ser el día en el que todo cambie para ti. Hoy puede ser el día en el que Cristo tome un antes y un después para tu vida. Hoy puede ser el inicio del rompimiento de esa resignación, pero tienes que vencer ese obstáculo que está en tu mente que te dice, no se va a poder. Claro, usted no puede, pero para Cristo todo es posible. Si lo cree, dígame amén, por favor, en esta noche. Ahora, lo segundo que le quiero mostrar es que la resignación se vence no solamente cuando luchamos por nuestro milagro. La resignación se vence en segunda instancia con el poder de Cristo. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, con el poder. Fuerte, dígalo, con el poder de Cristo. Alguien tiene que llenarse de fe. Levante la mano derecha y diga, con el poder. Toque al que tiene a su lado y dígale, con el poder de Cristo vas a salir de ahí. Mírelo a los ojos, aliméntele la fe al que está a su lado. Dígale, con el poder de Cristo, con eso se puede. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 32 al 34 dice lo siguiente. Cuando Jesús los oyó, ¿qué pasó? ¿Cuando Jesús qué? ¿Cuando Jesús qué? O sea que esa lucha, tarde o temprano, va a dar resultados. Yo no sé esto para quién es, pero se lo voy a decir. Esa lucha, tarde o temprano, va a dar resultados. Lo voy a volver a repetir. Y tu lucha, tu batalla, tarde o temprano va a dar resultados. Créelo en tu corazón. Los ciegos, los que los estaban callando, Jesús dijo, ¿dónde están? Yo me imagino la multitud. Jesús diciendo, ¿quiénes son los que gritan? Yo imagino Pedro diciendo, unos manes allá que huelen como maluco. Y a Jesús no le importó, porque a Jesús no lo detiene tu situación. ¿Sabe? En el tabernáculo no podía entrar ninguna persona con algún imperfecto físico. No podía entrar nadie. Era tan santa la presencia de Dios que ni siquiera un hombre, por bueno que fuera, podía entrar más de una vez al año. Es que la santidad de la presencia de Dios consume cualquier pecado. Pero por eso, míreme, por eso necesitamos a Cristo. Porque Dios dijo, no hay otra forma de yo poder conectar con el hombre. Hay tanto pecado que debo poner un intermediario. Y ese intermediario se llama Jesucristo, que vino con el amor de Dios a acercarnos delante de su presencia. Y sin ser merecedores, hacernos aptos de poder llegar delante de Él. Sin tener las aptitudes o las competencias, Cristo nos acepta y nos recibe. Ellos no podían tocar jamás el templo de Salomón, pero no necesitaron del templo de Salomón para ser sanos. Tocaron la misma presencia de Dios hecho hombre a través de Jesucristo. Y cuando Él los escuchó, viene y les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Díganme qué es lo que necesitan. Porque contra todo pronóstico humano, cuando nadie creía que ellos podían recibir un milagro, apareció Jesús y los escuchó. Mire, usted sabe que una de las cosas que caracterizan a su iglesia es que jamás hemos usado el altar como una vitrina de perfección.
Jamás hemos usado el altar como un escenario para presentar delante de usted la vida de hombres o de mujeres perfectos que nunca fallan o que nunca se equivocan. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos del Señor. Hay batallas que usted libra en su casa que nosotros también libramos. Hay momentos difíciles que usted libra en su vida que nosotros también libramos. Todos necesitamos a Cristo. Alguien puede decirme amén. Todos lo necesitamos. Y cuando se trata de la resignación, le voy a abrir mi corazón para contarle algo. Una de las razones por las cuales yo no quería ser pastor era por la presión sobre mis hijos. Yo toda mi vida he estado en la iglesia desde que tenía pelo y era bien gordito. Usted viera el pelero que yo tenía, así como este mechudo del piano. Así era yo. Dios te guarde de quedar como yo mismo. Perdería la gracia. Quiero mucho, Andresito. Pero tócame algo más alegre. Me va a hacer llorar con lo del pelo. Y yo vi en muchas ocasiones cómo los hijos de los pastores tenían que ser perfectos, porque eran los hijos de los pastores. Entonces yo vi cómo esa presión dañó a muchos muchachos y yo dije, yo no quiero nunca exponer a mis hijos a eso. Yo no quiero presionar a mis hijos para que ellos vivan una vida que no deben vivir. Y son niños y deben crecer como tales. Sí, les voy a dar ejemplo, les voy a dar palabra, les voy a ayudar, pero yo quiero que ellos amen a Dios no por mi amor, sino por el amor de ellos mismos. Y yo sé que esa es una decisión que tarde o temprano los hijos toman. Levanto mis manos y oro por tus hijos para que se enamoren de Cristo en su momento y sean apasionados por el Señor y el fuego de Dios se encienda en su vida como se ha encendido en la tuya algún día. Alguien dice amén a eso. Anhelo eso en mi corazón. Pero yo no quería ser pastor por eso. Bueno, y entre otras cosas, yo decía que me daba pena predicar, que no. Pero los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces nosotros nos negamos a cosas que Dios después dice, lo que usted menos quiere es lo que más le voy a dar. Griten amén. De los vecinos. Y entonces, cuando mi hijo estaba muy pequeño, me nombraron pastor de jóvenes en la iglesia y empezó el ministerio. Y entonces empecé a cuidar mucho más la formación de mis hijos. Y dije, voy a ser el mejor papá del mundo, voy a cuidarlos. Y era intencional, muy intencional. Pero a que no sabe, el chino se me estaba como desordenando. Me colocaban quejas en el colegio. Papito, Jerónimo está tremendo. Papito no se porta bien. Papito está peleando con uno. Papito, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo llegaba a las reuniones de padres de familia y la profesora decía, papito, ¿usted a qué se dedica? Y yo, soy pastor. El niño va a la iglesia. Yo sí, aunque no parezca, va a la iglesia. Y era un reto grande, de verdad. Grande. Yo no sé si algún papá aquí me entiende. Gracias por esos 3 amenes. Era un reto grande. Porque yo quiero que me entiendas. Yo quería ver algo diferente en mis hijos. Y entonces empecé a usar todos los métodos habidos y por haber. Lo voy a regañar más. Lo voy a poner a hacer planas. Lo voy a castigar. Y empecé a hacer todo lo que podía en mis fuerzas. Y algunas cosas servían y otras no me servían. Entonces un día, créame, en mi corazón caí en cierta resignación. Debe ser la inexperiencia en ese momento, aunque ahora soy padre de 2 hijos. Sigue ahí con el piano, por favor. Está bonito. Eso. Debe ser debió haber sido la inexperiencia en ese momento. Pero le confieso que yo llegué a decir, Señor, ¿sabes algo? Yo no sé si de pronto cuando crezca ya se va a portar mejor.
Yo no sé si de pronto cuando esté más grande se le va a olvidar de ser tremendo y se enderece en su camino y ya voy a dejar de pelear contra eso. Padre, no puedo más con esto. Y hace unos días, cruzando el año nuevo, mi esposa, que es la lámpara que lleva el aceite de la oración a mi casa, porque debo decirlo, la guerrera de oración de mi casa es mi esposa. ¡Qué mujer para orar! ¡Ja! Ora tanto que cuando la ponemos a orar por la comida se nos enfría. Y ella se pierde en la oración y empieza, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos nosotros quedamos así como que, dale mija que hay hambre. Y ella sigue, Padre, se pone a llorar, Señor. Entonces, desde ese momento el que ora por la comida soy yo, para darle, porque no nos da. Yo llevo la palabra y ella lleva la oración. Es hermoso. Es una mujer de Dios. Ojalá algún día la escuche predicar. Predica. Y resulta que cruzando el año dijo, Dios puso un sentir en mi corazón. Y es que este año el altar familiar se va a hacer todos los días. Yo le dije, bueno señora, va para esa, vamos a hacerlo todos los días. Sí, porque antes era semanal. Y eso que cuando llegábamos a veces cansados o se nos dormía uno de los niños, pues no podía porque estaba dormido. Pero ella dijo, no, todos los días vamos a orar. Y empezamos, 1 de enero, en la habitación de los niños, los 4, tomados de la mano. Entonces yo llevaba la palabra, orábamos juntos, todos los niños oraban, llevábamos la palabra, memorizaban un versículo. Al siguiente día, otra vez, y otra, todos los días. No hemos fallado ni un día más. Acabo el culto y me voy para el devocional, me están esperando. Y ha sido tan maravilloso. Ayer, ellos entraron a estudiar hoy. Y ayer aprendimos aquella cita bíblica que dice que nosotros somos la luz del mundo. Y que nuestras buenas obras hacen que la luz resplandezca a los demás para gloria del Padre. Entonces les enseñé eso a mis hijos. Y les pregunté y les dije, a ver, ¿cuáles son las buenas obras en el colegio? Y Jerónimo dijo, saludar cuando llegue a la escuela. Porque el bendito cada vez que llega al colegio, los profes que lo reciben en la puerta, no lo saluda. Entra así y pasa derecho para el salón rápido. Y yo le he dicho, Jerónimo, por favor, salúdalos. Jerónimo, sonríeles. Jerónimo, diles buenos días. Sí, sí, papá, yo les digo. Se baja el carro y no les dice. Y me desespera. Entonces ayer hablamos de eso, que se van a portar bien en el salón. Todo. Resulta que esta mañana cuando llegamos al colegio, se bajaron del carro y dijeron, no les voy a decir nada porque ayer la palabra les dijo todo. Se bajó del carro, tomó la maleta y se fue. Cruzó la puerta y no dijo nada. Yo dije, Señor, ¿qué fue eso? Se devolvió y dijo, profe, buenos días. Y siguió, ay, gloria a Dios. Es el devocional, Padre, esa es la oración, Señor. Y ha sido tan maravilloso. Todos estos días desde el 1 de enero los regaño a punta de Biblia. Aprendimos un día de la mansedumbre y de la humildad. Y le digo, tú no estás siendo manso. Ay sí, papá, perdón. Y se enderezan. Pero eso no es ser humilde. Ay sí, papá, perdón. Mire, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque usted puede criar a sus hijos en sus fuerzas o los puede criar con el poder de la palabra del Señor. De eso es de lo que te estoy hablando en esta noche. Hay cosas que pueden cambiar si tan solo te empiezas a tomar a Dios en serio. Si vuelves a respetar la presencia de Dios y le das el lugar que Dios debe tener en tu vida. Pero hay gente que tiene a Dios por bombero. Lo busca solamente cuando está mal. Si buscas a Dios cuando estás mal, nunca saldrás de la resignación. Pero si haces de Dios una habitación constante y le dices, Señor, yo no quiero que vengas de vez en cuando, yo quiero vivir en tu presencia y que tú vivas en mi casa, entonces las cosas van a cambiar a tu favor. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. Cuando estos hombres se encontraron con Cristo, Cristo les cambió la vida, pero tienes que tomártelo en serio y entonces vas a ver su mano poderosa en tu vida. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén, por favor. Jesús les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos pidieron lo imposible. Dijeron, Señor, queremos ver. Y mire este hermoso versículo lo que dice. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver
Si hay algo más hermoso, es lo último cuando dice: luego lo siguieron. ¿Sabe qué significa eso? Que hay mucha gente que no ha salido de la resignación porque están siguiendo a Dios de manera interesada. Cuando una persona sigue a Jesús por interés, no cambia. Porque usted no debe seguir a Jesús por interés. Usted lo debe seguir por amor. Alguien tiene que decirme amén. Por amor. Si hubiera sido interés, se hubieran marchado después de recibir su milagro y dijeron: no, vamos a seguirlo, porque Él nos cambió la vida. Y si estamos con Él, todo puede ser diferente. Todo puede ser mejor. Si hoy Jesús, como está, te mira a los ojos y te dice: a ver, ya que te tengo aquí cerca, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Le pedirías que haga lo posible? ¿O estarías dispuesto a pedirle que rompa tu resignación y haga lo imposible? Yo le tengo buenas noticias. Esta noche vamos a orar para que haga lo imposible, porque Él quiere y lo puede hacer. ¿Sabe qué despertó la compasión de Jesús? Ver que ese par de muchachos, ver que ese par de hombres se levantaron y dijeron: yo voy a luchar por un cambio, no voy a seguir así. Lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero por lo menos lo voy a intentar. Y ese día la vida de esos dos hombres cambió por completo. Todo el que necesite una oración, le voy a pedir que se coloque de pie, que levante sus dos manos a Jesús y le diga con todas sus fuerzas a Él: Jesús, sácame de esta resignación. Levanta tus manitos y dile: rompe con todo lo que yo no he podido hacer, Jesús. Entrégale al Señor una vez más esa lucha. ¿Sabes qué hubiera pasado si los ciegos no se levantan a gritar? Hubieran seguido siendo ciegos. ¿Sabes qué hubiera pasado si los ciegos dicen: Señor, danos comida, tenemos hambre? Les hubieran dado comida. Pero ese día delante de Jesús pidieron lo imposible. Levántale tus manos hoy al Señor, porque yo voy a orar para que el Dios de lo imposible haga milagros en esta noche sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque hay palabras, hay mensajes que son específicos para momentos específicos, para situaciones específicas, para personas específicas, y yo sé que el de hoy es así, Señor. Por eso levanto mis manos con fe, por esa iglesia que llegó hoy a la casa tuya, por esa iglesia que está conectada hoy, por aquellos que desde esta ciudad, desde otro país, desde otra zona están viendo este mensaje, y ahí, Señor, con sus ojos llenos de lágrimas, levantan las manos diciendo: Señor, yo no puedo más con esto. Señor, yo estoy cansado de esto, estoy resignado, siento que no hay nada más que hacer, pero por casualidad de la vida, por tu Santo Espíritu, y llegó esta palabra a mi corazón y me está diciendo: voy a hacer lo imposible posible, porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, no, es el poder de Cristo que en esta noche está aquí para traer respuesta a tu vida. Entrégale al Señor, vamos, entrégale al Señor esa resignación. Abre tu boca, cuéntale al Señor, dile: Padre, es esto con lo que ya no puedo más, es esto con lo que estoy cansado, es esto con lo que ya estoy rendido, es esto con lo que siento que no hay nada más que hacer, pero tu palabra hoy me está diciendo: sí, tú no puedes hacer nada, pero yo sí lo puedo hacer. Aviva la fe del pueblo, aviva los corazones de aquellos que están orando por una restauración personal, aviva la fe de aquellos que están orando por una restauración ministerial, aviva la fe de aquellos que están orando por una
restauración en sus hijos. Oro por aquellos padres que ven sus hijos perdidos, que dicen: pastor, yo siento que este muchacho ya se me desvió, siento que este muchacho ya se me fue. No te resignes. Levanta tu oración por tus hijos en esta noche y dile: Señor, yo y mi casa te serviremos. Cuando yo me entregué a ti, te entregué mi familia, y hoy vuelvo a orar por ella, Padre celestial. Hoy vuelvo a orar por mis generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Entrégale al Señor esa quiebra financiera, entrégale al Señor esa quiebra de esa empresa, entrégale al Señor ese sueño roto, entrégale al Señor esa carrera que decidiste postergar. Entrégaselo, no te resignes, porque Cristo hoy va a activar milagros sobre aquellos que crean, milagros sobre aquellos que confíen, milagros sobre aquellos que en Él esperan. Padre, yo te doy las gracias. Hoy las manos en alto son para darte honra, exaltación y creer en lo que solamente tú puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, todo el que lo crea diga un fuerte amén, amén, amén. Alabe al Señor con toda su fuerza y dígale: Señor, gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado el río de Dios. Otra vez, el río de Dios. Hay una cita bíblica en Ezequiel. Creo que esta es la última predicación que escribí de Ezequiel. Y un libro profético supremamente maravilloso, supremamente hermoso, en donde Dios de forma magistral y de forma específica y de forma muy ejemplarizante le habló a su pueblo para darle verdades. Pero me topé con este capítulo y con este verso de Ezequiel que es muy famoso, del cual desde niño he escuchado muchas predicaciones, pero creo que la forma en la que el Señor y el Espíritu Santo presentó a mi vida esta palabra fue supremamente hermosa, y hoy quiero transmitirle lo que el Señor me dijo en aquel momento de intimidad cuando leía y preparaba la palabra del Señor para hoy. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 al 7 dice lo siguiente: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. Los que están en casa escriban por favor: corriente de agua. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el suelo por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Versículo 4. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua alcanzaba mi cintura. Versículo 5. Luego midió otros 530 metros y el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y esta palabra, la cual hemos titulado el río de Dios, me habló profundamente porque yo me encuentro en la palabra de Dios que Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios de quietud. Dios no es un Dios de estancamiento. En constantemente la palabra de Dios ilustra la obra del Señor con el agua, pero nunca la ilustra con agua estancada. Nunca la ilustra con aguas quietas. Nunca la ilustra con aguas que están ahí inertes, sin movimiento. Cuando las aguas no tienen movimiento, no producen vida. Cuando las aguas no tienen movimiento, se ensucian solas. Déjeme contarle una historia. Imagínese que mi suegro hace ya algunos años compró una casa. Y esa casa, cuando fue a recibirla, la casa estaba abandonada, estaba en muy mal estado. Cuando llegamos a esa casa, ella tenía una piscina. Pero lo sorprendente fue encontrarnos con que esa piscina no parecía una piscina, parecía un lago. Estaba asquerosa,
El agua estaba oscura y habían crecido algunas algas. Cuando la limpiaron por dentro, algunas ramas habían roto las baldosas y estaba completamente deteriorada. Años atrás, esa misma agua era cristalina, estaba transparente. ¿Por qué? Porque tenía una motobomba que hacía que el agua se moviera y circulara. Y además le colocaban los componentes químicos para que se mantuviera limpia. Pero qué sorpresa, que con solo dejar el agua quieta, ella se contaminó sola. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios, escúcheme bien, en el movimiento Dios obra. Por eso ilustra su presencia con un río. Diga conmigo, río. El río de Dios trae a nuestra vida ese movimiento, porque el movimiento trae vida. Hay gente que se quedó estancada. Hay gente que su vida no está produciendo nada bueno. Hay gente que su familia no está produciendo nada bueno. Hay gente que su ministerio dejó de producir. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron estancados, se quedaron quietos. Y yo veo a un Ezequiel que en medio de la visión el ángel le dice: vamos más adentro, vamos a entrar un poco más. No es suficiente con quedarnos aquí, necesitamos bogar río adentro, porque no puedes pretender que tu vida crezca estando a la orilla. Hay gente que quiere que todo cambie sin sumergirse. Hay gente que quiere que todo sea transformado estando simplemente a la orilla. Pero esta palabra nos deja ver una verdad poderosa y profunda, y es que el río de Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos han ido a piscina alguna vez? Levanten la mano, por favor, todos los que hemos ido a piscina. Ahora quiero que la deje arriba todos los que han encontrado algo desagradable en una piscina. No voy a mencionar el nombre de aquello desagradable, pero imagíneselo. Yo tenía como 8 años y nos fuimos a un paseo en Yanaconas, allá a un centro recreacional que hay aquí en Cali. Y nos fuimos a pasear a Yanaconas y yo estaba ahí medio nadando en la piscina, porque además no sabía nadar. Y entonces yo me fui por una piscina que es larga, cuando de repente yo veo un submarino flotando a nivel, ahí a nivel. Cuando yo veo eso, yo me salí como si hubiera visto un demonio. Gente cochina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese tipo de situaciones suceden dentro de una piscina? Pues lo que cae en una piscina se queda en la piscina. Pero ¿qué diferencia tiene un río? Mire, uno en el río a veces ve que pasan chanclas, a veces ve que bajan prendas de ropa. ¿Cuántas personas alguna vez no han cometido la tragedia de hacer chichi en un río? Tengo frío, y ahí se acurrucan y ahí va. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en el río o en una piscina? Que todo lo que caiga en el río, sea bueno, sea malo, se va, ahí no se queda. Ahora, el río de Dios, yo quiero que alguien entienda en su espíritu lo que le voy a enseñar. Hay gente que está estancada hoy. Hay gente que tiene su familia estancada hoy. Hay gente que tiene sus sueños estancados hoy. Hay gente que dejó que ciertas cosas se le quedaran en la vida a atrofiarlos. Pero yo quiero en el nombre de Jesús decirte hoy: el Espíritu Santo va a enviar un río que va a arrastrar y se va a llevar todo lo que no debe estar en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. El río de Dios quiere venir a fluir, quiere venir a correr, quiere venir a darte vida otra vez. Hay gente que está seca y está pensando en irse del país para poder tener un buen sentido. Hay gente que está pensando separarse para poder tener una nueva vida. Hay gente que está pensando morir a su negocio, empezar algo nuevo para tener una mejor vida. Hoy te quiero decir algo: lo que te va a dar vida no es que tú cambies con esos cambios superficiales, sino que permitas que el río de Dios vuelva a inundar tu vida. Sí, estoy hablando con los que oraban, estoy hablando con los que adoraban, estoy hablando con los que servían, estoy hablando con los que un día estuvieron apasionados, pero hoy están estancados. Que el río de Dios corra y te haga moverte otra vez, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Alguien tiene que decirme amén en esta noche, y si puede alabar a Dios, hágalo, porque el río de Dios está aquí. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree. Pero permítame mostrarle algunos aspectos, y el primero de ellos es que el río de Dios es donde aprendes a navegar. Otra vez, el río de Dios en primera instancia es donde aprendes a navegar. El versículo 3 hasta el versículo 5 de este capítulo de Ezequiel nos describe un suceso interesante. Dice la palabra que el ángel con una vara medía una distancia, y cada vez que medía esa distancia hacía que el profeta empezara a entrar un poco más.
La primera entrada le daba hasta los tobillos. La segunda entrada le daba hasta la cintura. La tercera entrada llegó hasta sus lomos. Pero ya al final él no podía caminar, tenía que nadar porque era supremamente profundo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no quiere gente estática en su vida espiritual. ¿Cuántas personas llevan años congregándose y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan años viniendo a una iglesia y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan tiempo conociendo de Dios, pero siguen siendo los mismos? ¿Sabe por qué? Porque usted no ha entendido que la espiritualidad demanda ir más profundo. Voy a volver a repetir eso. La espiritualidad demanda ir más profundo. Hay gente que se conformó, hay gente que se limitó, hay gente que se quedó a la orilla. Mire, yo no sabía nadar a mis 19 años, ¿puede creerlo? Medía casi más de 1,80 y no sabía nadar. Ahí tenía miedo. Resulta que yo de chiquitico me llevaron a una piscina, al Parque de la Caña. Todavía recuerdo un tipo que trató de saltar por encima de mí, pero no lo logró. Me pateó y yo caí al agua y me estaba ahogando. Me sacaron, tenía 2 años en ese momento. Me sacaron, pero quedé con un trauma. Yo le tenía pavor a una piscina. Cuando me conocí con la que ahora es mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, ella me dijo: no, tú tienes que aprender a nadar, porque ¿qué va a pasar cuando vayamos al mar, vayamos a una piscina? Yo la cuido, mija. Yo desde aquí le echo ojo. Decía: no, yo quiero que tú aprendas a nadar. Entonces me empezaron a enseñar a nadar. Y cuando yo no sentía que mis pies tocaban el piso, yo empezaba a entrar en un colapso. Era impresionante. Un día me estaba ahogando y mi suegro me dijo: párese, y me paré. Ya, eso fue suficiente. Ya con eso logré sobrevivir. Pero lo tremendo de esto es que hay gente que quiere nadar, quiere poder disfrutar de la gloria del Señor, pero no quiere meterse a la piscina. Hay gente que no quiere lanzarse a intentarlo. ¿Sabe cómo aprendí a nadar? Metiéndome al agua. Así aprendí. Lanzándome, arriesgándome. En estos días, en ese tiempo, casi ahogo a mi esposa en San Andrés. Me dijo: vamos a meternos más adentro. Y yo me empecé a meter más adentro y más adentro y más adentro. Y estaba agarrándome de una piolita de una cuerda, hasta que finalmente yo no lograba sostener, no encontraba el suelo. Empezó a subir la marea y yo del desespero empecé a ahogar a mi esposa para poder salvarme. Gracias al Señor vino alguien y nos rescató. Pero para resumirle la historia, lo que le quiero decir es que aprendí lanzándome. Hay gente que quiere aprender a orar, pero no se quiere lanzar. Hay gente que quiere aprender de la palabra, pero no la quiere leer. Hay gente que quiere crecer en su vida espiritual, pero no quiere venir a la iglesia. Hay gente que quiere ver milagros de Dios, pero no quiere orar temprano. Hay gente que quiere ver la gloria, pero no quiere ayunar. Hay gente que quiere ver que la vida le cambie, pero quiere que la vida cambie con las oraciones de otro. No, Dios va a cambiar tu vida con tus propias oraciones. Dios va a transformar tu vida con una experiencia con Él. Pero hay gente que tiene que entender que para poder ser avivado en ese río, tienes que aprender a navegar en la presencia del Señor. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No se quede a la orilla en su vida espiritual. No se quede conforme. Si usted le pide a Dios más, Él le va a dar más. Si usted le dice: yo te necesito, Él va a tener encuentros maravillosos contigo. Si usted se levanta a orar todos los días y le dice: Señor, quiero que mi casa sea un altar donde tu presencia habite, Dios lo va a hacer. Pero no lo haga un día, hágalo siempre. Es como el que va a hacer ejercicio. Van y se matriculan al gimnasio. Griten amén. Se compran la truza, la ropa, todo, las zapatillas, el termo, todo, y van y se matriculan y empiezan a hacer ejercicio un día. Y ahí van y llegan y se miran en el espejo del gimnasio. ¿Usted no sabe que esos espejos son mentirosos? Uno ahí se mira y se ve todo sexy, pero en el espejo de la casa sigue todo lechoncito. Entonces usted se mira ahí y dice: uy, yo estoy como medio guapo. Cuando llega a la casa y se da cuenta que no ha adelgazado, hay gente que desiste. Porque escuche bien, los cambios no te cambian cuando empiezas, los cambios te cambian cuando te mantienes. Voy a imaginar que dijeron amén. Ningún cambio te cambia cuando empiezas. Todos los cambios te cambian cuando te mantienes en ellos. Y hay gente que no ha entendido que bogar más adentro en la vida espiritual demanda mantenernos. Empezaste a orar, mantente en la oración. Empezaste en la palabra, mantente en la palabra. Empezaste a estudiar, mantente en tu estudio. Empezaste a congregarte, mantente en la presencia del Señor. Cuanto más te mantengas,
más profundo vayas, más milagros vas a ver, porque allá adentro te vas a encontrar con la misma gloria del Señor. Él no te va a dejar ahogar, Él te va a enseñar a nadar en su presencia, porque mi Cristo sigue haciendo milagros y ese río sigue listo para sacar los nuevos ministerios y los nuevos remanentes de su gloria y de su poder. ¿Alguien aquí quiere navegar en su presencia? Por favor, gríteme un fuerte amén y alabe al Señor en esta noche. Vaya más adentro. Pero esto es maravilloso. Lo segundo que pasa en el río es esto, escríbalo por favor. Donde lo salado se vuelve dulce. El versículo 6 al versículo 9 dice lo siguiente de Ezequiel. Versículo 6. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Otra vez, se vuelvan puras y dulces. Esto es maravilloso. Quiero que escuche esto. Lo salado y lo muerto es lo que no tiene sabor, es lo que no tiene vida. Cuando hablamos de algo que está salado, lo salado no calma la sed, al contrario, la intensifica. Cuando usted come comida de sal, es inevitable buscar algo al final para poder calmar ese sabor. ¿Cuántos han tragado agua de mar alguna vez en el mar? Horrible. Cuando usted traga eso le quema la garganta, eso es espantoso. Y es agua, pero su cantidad de sal hace que aunque sea agua, sea algo insostenible, sea algo desagradable para nuestro organismo. Cuando hablamos de algo salado, estamos hablando de algo que simplemente no es gustoso para nuestra vida. No estoy hablando de que no hay que comer con sal, a mí me gusta echarle sal. Pero ¿le ha pasado a usted alguna vez que se sienta a comer un plato donde se les fue la mano con la sal? Levante la mano por favor. Eso es incomible. Cuando algo está ya supremamente salado, un arrocito bien más salado de la cuenta no se disfruta, ¿verdad? Algunos hermanos que tienen un espíritu espantoso de confusión y al café en vez de echarle azúcar le echan sal. Se lo tiran. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se desfasan. Y cuando hablamos de ese sabor salado, de esas aguas que dice el Señor, aquella corriente las transformó en dulce, las transformó en agua tan dulce que empezó a producir vida. A mí me sorprendió encontrarme allá también en San Andrés algunas casas que estaban llenas de poros en sus construcciones. La primera vez que fui, una de las preguntas que, oiga, y el mar sí que hace mucho daño por acá. Y aquella persona que nos estaba guiando nos dijo, no, lo que pasa es que esas edificaciones se hicieron con arena de mar y el arena de mar está plagada de sal y la sal tarde o temprano termina haciendo estos estragos, termina trayendo todas estas adversiones en las construcciones. Por eso hay que construir con arena de la otra, no esta arena del mar, porque la sal puede producir daños en ese momento. Ahora, lo que me llama la atención es que este pasaje dice, al otro lado del río empezaron a crecer árboles frutales hermosos. Esto no estaba siendo producido por el agua de sal, estaba siendo producida por el agua dulce. Y lo que quiero que escuches es esto, porque puede que en tu vida en este momento hayan cosas que estén saladas. Y quiero que entiendas lo que el Espíritu te quiere decir. Puede que hayan cosas en tu vida que en este momento perdieron el sabor. Puede que hayan en tu vida cosas que en este momento no saben igual que antes. Y tú dices, pastor, cuando miro mi relación con mi familia está salada. No se puede tomar, no se puede comer, está insostenible, no es gustosa para mi vida. Pero quiero que escuches esto, porque la corriente del río de Dios, dice la palabra, es capaz de transformar lo salado en dulce. Dígame amén si me está escuchando en este momento, por favor. Por eso es que es un error alejarse de Dios cuando la vida se pone salada. Entienda lo que le quiero decir. Hay gente que cuando la vida se le pone salada, se va a buscar el sabor en el mundo, se va a buscar el sabor en el pecado, se va a buscar el sabor en lo indebido,
Se va a buscar el sabor en lo que no puede cambiar el sabor. Y entonces en medio de las crisis salen corriendo a refugiarse, tratando y pensando que el licor va a cambiar el sabor de su vida salada, pensando que las mujeres van a endulzarle la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Satanás no puede endulzar una vida que se saló. El único que puede transformar las aguas saladas en aguas dulces es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la solución de las crisis nunca será alejarse de Dios. Tú te alejas de Dios y en lugar de resolver, empeoran los problemas. Si no, haga el ejercicio y piénselo y verá que hay muchas personas que pueden estar escuchando esta predicación que saben de lo que les estoy hablando. Cuando la vida se les tornó compleja, se dejaron engañar del enemigo. El enemigo es el primero en decirte, aléjate de Dios. El enemigo es el primero en hablar a tu mente y decirte, vuelve a lo de antes, alimenta tu carne, alimenta tus placeres, te vas a sentir mejor. La pregunta es, ¿en realidad te sentiste mejor? ¿En realidad resolviste el problema? ¿En realidad calmaste tu sed? El único que puede dar el agua que calma la sed se llama Jesucristo y está hoy en este lugar diciendo, te voy a enviar mi río hacia tu vida, hacia tu casa, hacia lo que hoy está muerto. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Tercero, escuche esto, el río de Dios es donde otros se benefician. Escríbalo, por favor. Tercero, donde otros se benefician. El versículo 10 dice algo interesante. Quiero que lo escuche, por favor. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta por redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. ¿Por qué mencioné en este punto este principio llamado donde otros se benefician? Porque cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, cuando el río de Dios está brotando de tu vida, Dios te permite ser de bendición para otras personas. Voy a volver a repetir eso. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, uno de los propósitos de estar lleno de la presencia de Dios no es solamente que nosotros estemos bien, sino que ayudemos a que otras personas también se encuentren bien. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto delante de nosotros personas para que les demos una palabra, para que les demos un consejo, para que hagamos una oración, para que les acompañemos en medio de un proceso? ¿Cuántas veces Dios nos ha conectado con gente que tiene incluso menos problemas o más problemas que nosotros? Pero el tener la presencia de Dios en nuestra vida no tiene como propósito que te llene de soberbia y digas, es que yo soy un lleno de la gloria del Señor. No, la gente llena de la gloria de Dios no es la que presume algo que no es. La gente llena de la gloria de Dios es la gente que al conectarse con otras personas se transforman en gente de bendición. Yo quiero que escuches esto. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para tu familia. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para las personas que están cerca de ti. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Aquella mujer que estaba en medio de un adulterio. Estaba con un hombre que no era su esposo. Había tenido varios maridos. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús la confronta y le dice, te voy a dar un agua para beber, y cuando bebas de esa agua nunca jamás volverás a tener sed. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que aquella mujer regresó a la ciudad y se transformó en la primera evangelista de Samaria en hablar de Jesús. Fue la primera vez en la que Jesús se presentó como el Mesías. ¿Y a quién se lo dijo? A una mujer samaritana que se encargó de promoverle a los demás el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella fue llena del Señor, entendió que esa llenura le iba a cambiar la vida, y esa vida iba a cambiar la vida de otras personas también. Pero hay gente que presume tener mucho de Dios, pero no cambia a nadie, al contrario, hace quedar mal a Dios. Porque dicen que están llenos, pero no dan testimonio. Porque dicen que están llenos, pero viven peor que un vacío. Porque dicen que están llenos, pero no demuestran con su vida que tienen el amor de Dios. No demuestran con su vida el perdón. No demuestran con su vida la gracia de Dios. Se comportan peor que los incrédulos.
Hoy le quiero decir esto: si Dios te llena, tú tienes que demostrarlo con tu testimonio. Alguien tiene que decirme amén. Déjeme contarle algo que me pasó la semana pasada. Estábamos en Miami con mi esposa, fuimos a hacer algo juntos y terminamos nuestros compromisos el día jueves. Ya estábamos libres. El día viernes dijimos vamos a pasear. Como íbamos solamente 3 días, pues no rentamos un carro, y los que conocen Estados Unidos saben que allá todo es lejos, todo es lejos. Entonces le dije, pues vámonos a andar en bus y aprendemos. Y me dijo, listo. Empezamos a andar en bus y usted viera, nos paseamos gran parte allá de la Florida en bus, y fuimos y volvimos. Con un día ya nos sentíamos unos expertos andando en bus. Y entonces aprendimos la modalidad, todo el tema. Llegamos a visitar a una prima de mi esposa y nos hospedamos el día viernes a amanecer sábado, y el sábado regresábamos a Colombia. Y entonces la prima de mi esposa tenía que irse a trabajar el sábado. El plan era andar con ella en el carro, pero como se tenía que ir, entonces dijimos, no, vete tranquila, que nosotros ya sabemos andar en bus. Somos unos expertos. Ella dijo, ¿seguros? Sí, no, seguros. Entonces nos fuimos en bus. Resulta que salimos, esperamos a que el bus pasara. Por ahí ya no era igual que donde estábamos antes. Se demoró mucho tiempo en pasar, y cuando por fin pasó, nos subimos y el conductor nos dice, este no los lleva, el que los lleva lo tiene que tomar al otro lado. Empezamos a perder tiempo. Nosotros teníamos que regresar al aeropuerto a cierta hora. Yo dije, ay Señor, pasamos al otro lado. Ese bus nada que pasaba y nada que pasaba. A mí me fue entrando el desespero. Fui a tratar de solicitar otro transporte. No nos contestaron. Me devolví. Finalmente tomamos el bus. Llegamos a una estación donde debíamos hacer un transbordo para poder llegar hasta el aeropuerto. Llegamos a la estación, le preguntamos como a 4 personas, mire, necesitamos un bus que nos lleve al aeropuerto de Miami. Los 4 nos dieron la ruta. Cuando por fin apareció el bus, nos subimos y yo dije, uy, gloria al Señor, casi que no. Empezamos, abrí el GPS y veo que el bus empieza a irse hacia el norte, pero nosotros necesitábamos ir hacia el sur. Yo como buen colombiano dije, esto mínimo está dando alguna vuelta para recoger a alguna gente y luego nos lleva, porque a mí me dijeron que este es el que me va a llevar. Duramos 1 hora en el bus. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Y el bendito iba todo el tiempo hacia el norte. De repente yo empiezo a desesperarme porque digo, voy a llegar tarde al aeropuerto, puedo perder el vuelo. Y empiezo a correr el GPS y me encuentro que nos está llevando a un aeropuerto, pero no al mío, a otro, mucho más lejos, al norte de la Florida. Cuando yo le digo a mi esposa, haga de cuenta que éramos, mi esposa es la que hablaba en inglés y yo hablaba en español, entonces éramos como Moisés y Aarón. Yo la mandaba a ella que hablara, vaya hable usted que usted le entiende. Entonces ya se fue hasta donde el conductor dijo, mira, nosotros necesitamos ir en inglés, necesitamos llegar hasta tal aeropuerto. Y yo vi cuando el conductor hizo esto, yo dije, sangre de Cristo. Ay, yo en que me subí, Padre de la gloria. Nos bajamos en medio de la nada, escúcheme bien, en medio de la nada. Señor muy amable nos regaló 2 tickets de bus para tomar un bus de regreso a la estación y de la estación al sur otra vez. Yo dije, Señor, qué perdida, yo no voy a alcanzar ese bus. Y me empecé a desesperar. Llegamos y había un caserío, un lugar donde habían casas, hospedaje, pero se veía que era un lugar bien feo, pero bien feo. Llegamos hasta ese lugar y entonces yo empiezo a preguntar, la gente mala clase. Salgo, ahí medio me hice entender con un señor que estaba afuera. Después nos llevó con un señor de Guatemala que hablaba español y él nos ayudó. Luego salió una anciana argentina y ella nos empieza a recibir. Estaba fumando su cigarrillo, se le veía muy, muy enferma. Le contamos la historia, ella dijo que nos iba a ayudar, que nos podía pedir un servicio de Uber, pero teníamos que hacer una recarga. Y para hacer la recarga yo tenía que caminar un poco de cuadras. No importa, yo las camino. Y empecé y caminé. Mientras tanto mi esposa se quedó hablando con ella. Mientras ellas conversaron, yo fui, volví, regresé. Mi esposa estaba llorando, hablando con ella. Y me dice, mi amor, ¿podemos orar por ella? Yo, claro, oremos por ella. Empezamos a orar por esta señora. Fue un tiempo hermoso y precioso. Luego de orar por ella, nos enteramos de que había perdido su casa y había perdido todo tras la pandemia. Y peor aún, estaba enferma de cáncer.
Le habían encontrado un cáncer terrible. Mi esposa la revisó, ella es médico. Estaba muy mal la señora. Y súmele que no tiene esposo, no tiene hijos, tiene 4 gatos y está sola en ese país. Sola. Nadie la visita, nadie la llama, no hay una iglesia donde congregarse para ella, no tiene dinero, vive de la caridad, está completamente sola. Y nosotros, luego de esa pérdida, de orar por ella, la abrazamos. Ella estaba feliz, nos pidió el favor que cuando llegáramos al aeropuerto le contáramos. Logramos tener unos lazos muy lindos con ella. Mi esposa empezó a llorar de tristeza por la historia de ella. Cuando llega el Uber que nos iba a recoger, nos subimos al carro y estaba sonando música cristiana. Tenía una Biblia gigante adelante. Y cuando nos entramos y mi esposa empieza a llorar, dice: ¿qué es esto? Ahora el del Uber es cristiano. Y yo le digo: ¿tú eres cristiano? Y sí, yo me congrego en una iglesia en Miami muy conocida. Y le digo: mira, es que nos pasó esto y esto. Y se voltea a mirar y me dice: pastor, ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los hizo perder para que vinieran a orar por esta mujer. Más lloraba mi esposa. Teníamos el tiempo medido, Dios agilizó todo, logramos llegar hasta el aeropuerto a tiempo. Lo que te quiero decir es esto: nosotros no hicimos eso para perdernos, calculamos cada decisión para poder llegar a donde nosotros íbamos a ir. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, Dios te va a cambiar los planes para que seas de bendición para otras personas. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Luego, cuando llegamos y nos subimos al avión, yo dije: ya sé por qué me perdí, ya sé por qué di esa vuelta, porque el Espíritu Santo va a hacer que tu vida se transforme en una vida de bendición para otras personas. Hay gente que hoy está pasando los desiertos más difíciles de su vida, y ¿sabe qué? Cuando Dios te levante de ese desierto, te va a usar para que vayas y saques a otros de ese desierto y le digas: así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Alguien que alabe al Señor y me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Y quiero orar por usted. Y quiero pedirle al Señor que ese río de su presencia, que ese río del que habla Ezequiel, venga hoy y alcance nuestra vida otra vez. ¿Sabe algo? En ese río usted tiene todo lo que necesita. Voy a volver a repetirlo. En el río de Dios usted tiene todo lo que necesita. Hay gente que está buscando la solución de su vida lejos de la presencia del Señor. Hay gente que está buscando la transformación de sus hijos lejos de la presencia de Dios. Hay gente que está buscando un cambio de vida lejos de la presencia del Señor. Quiero que me escuche y no diga que no se lo dijeron. La vida cambia cuando vuelves al río de Dios. La vida se renueva cuando regresas al río de Dios. Escuche lo que dice el versículo 12 de este pasaje, es hermoso. A ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán. Sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes, escucha esto, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye desde el templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Diga conmigo: alimento. Vamos, diga alimento. Ahora diga salud. Eso es lo que su vida necesita. El alimento te da vida y la salud te trae recuperación en lo que perdiste, bienestar. ¿Cuántas personas hoy aquí están tan heridas, tan golpeadas, tan afectadas por algo que perdieron,
por algo que les hicieron, por algo que no pasó, por algo que no sucedió, por algo que jamás pensaron que sucedería, pero llegó a la puerta de su vida. Se sienten mal porque sienten que perdieron la vida, el deseo de seguir adelante, las ganas de avanzar. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Lo que crezca al lado de mi río te va a dar vida y te va a dar salud. ¿Ve? La solución no es alejarnos. La solución es volver a acercarnos a su bendita presencia. Todos aquellos que hoy dicen: pastor, yo necesito estar otra vez cerca del Señor, yo le voy a pedir que levanten sus manos, por favor. Levanten sus manitos. Ese río de Dios hoy está aquí. Ese río de Dios hoy te quiere saciar. Ese río de Dios hoy te quiere volver a inundar. Ese río de Dios quiere endulzar lo que está salado. Quiere hacerte y demostrarte que cuanto más profundo vayas, más vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Levanta tus manitos y dile: Señor, yo te necesito. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, mi alma te anhela. Señor, mi alma te necesita. Hoy te pido, ven y refresca este seco corazón. Ven y refresca esta vida que se secó en el mismo momento que decidió alejarse de tu voluntad. Ven y refresca esta alma que está ahogada en las más profundas crisis. Ven y sálvame, Señor. Vamos, pídele que te ayude. Yo no tengo un Dios malo, yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que cuando ve que alguien está sufriendo, Él extiende su mano. Pero Él está haciendo lo mismo que hizo con Ezequiel. No te está tomando de la mano para dejarte en la orilla. Él te está tomando de la mano y te está diciendo: vamos más adentro, vamos más profundo, vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a meditar más en la palabra, vamos a meternos más con el Señor, vamos a ir más profundo, porque tu historia no se ha escrito todavía. Aún quedan muchos capítulos por escribir, pero no los vas a hacer lejos, los vas a hacer junto a las corrientes del río de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, alimenta mi alma. Vamos, pídaselo. Alimenta mi espíritu. Dígale: Señor, y sana las heridas que hoy están abiertas en mí. Sánalas con tu presencia. ¿Quién dijo que el pecado sanaba? ¿Quién dijo que el olvido sanaba? ¿Quién dijo que el tiempo sanaba? El que sana es el bendito Espíritu Santo, y hoy está aquí para llenarte y para saciarte. Espíritu de Dios, te doy la gloria y la honra, y en esta noche te decimos: queremos vivir y estar en el río de Dios, en el nombre de Jesús. Alguien que diga un fuerte amén y amén. Alabe al Señor.